Hola, bienvenido al curso de nivel básico de programación de dispositivos Android. En este tema vamos a ver un poco la historia de Android, ya que tiene bastantes versiones desde que empezó y nos va a ayudar el conocer estas versiones a la hora de elegir hacia qué dispositivos vamos a enfocar nuestra aplicación. Desde que salió Android han ido saliendo pues diferentes versiones de este sistema operativo. Desde la Android 1.5, con el nombre en clave Cupcake, ha ido pasando por varias versiones hasta la actual Jelly Bean. Como podemos ver, básicamente, y a nivel un poco de información, todas estas versiones se han ido nombrando con nombres de postres. Como versiones más significativas, podemos hablar de las versiones Gingerbread, Ice Cream Sandwich y Jelly Bean, que son quizá las más abundantes en este momento. Una de las primeras versiones que apareció de Android es la versión 1.0 Apple Pie. Se lanzó en septiembre del 2008. Estaba orientada únicamente para móviles de negocios. Tenía un soporte de widgets, pero solo los widgets especificados por el sistema. Ya contaba con un Android Market para poder descargarse aplicaciones. No tenía soporte de vídeo, aunque sí que contaba con una aplicación para poder ver vídeos de YouTube. Y estaba orientada a teléfonos que contaran con un teclado. La siguiente versión, ya importante, fue la 1.5 Cupcake, que se lanzó en abril del 2009, que fue la primera disponible comercialmente y no solo para negocios, en el móvil HTC Magic. Inició ya el soporte de pantalla táctil y además permitía la instalación de widgets hechos por terceros y no solamente los widgets del propio sistema. También soportaba teclados virtuales de terceros. Dio soporte general al copy-paste. Introdujo el soporte de vídeo, básicamente a través de 3GP. Y inició lo que serían las animaciones en las transiciones de pantalla. También introdujo la autorrotación. Básicamente nos permitía que al cambiar la posición del teléfono se cambiaba la orientación de retrato a paisaje. Poco después empezó la versión Android 1.6, la Donut. Se lanzó en septiembre del 2009. Tenía bastantes mejoras en búsqueda por texto y por voz. Incorporó la síntesis de habla en varios idiomas. Mejoró la integración entre la cámara y la galería de imágenes. Aportó soporte para resoluciones más altas de las que se utilizaban hasta ahora, para la Wide VGA. Introdujo el Gesture Builder, que permitía a los desarrolladores contener en sus aplicaciones gestos de pantalla para que dieran una funcionalidad adicional. La siguiente versión significativa fue la
Android Eclair, que apareció en octubre de 2009. Incorporó ya sincronización de cuentas extendidas, es decir, no solo sincronizaba correos, sino también sincronizaba contactos y calendario, y además daba un soporte multicuenta, es decir, podíamos tener varias cuentas asociadas en el mismo teléfono. Incorporó el Bluetooth 2.1, empezó a dar soporte de flash y zoom digital para las cámaras de fotos, incorporó soporte HTML5 para el navegador, dio soporte para nuevas resoluciones de pantalla. Esto es casi una constante en casi todas las versiones de Android, ya que en las nuevas versiones siempre aparecen resoluciones mayores. Y empezó a dar soporte de multitouch para poder hacer pues zoom por pinzamiento o gestos con múltiples toques. E incorporó los fondos de pantalla animados. La versión 2.2, la Froyo, fue lanzada en mayo de 2010. Presentaba una buena batería de optimizaciones de rendimiento y un compilador just-in-time que permitía directamente que las aplicaciones en el momento de ejecutar tuvieran un bytecode más optimizado. Dio soporte para C2DM de notificaciones push, es decir, notificaciones que es el servidor el que le dice al teléfono que le han llegado y no por barrido. Permitía la utilización del teléfono como hotspot Wi-Fi, un poco para hacer tethering pero a través de Wi-Fi. Daba soporte a Adobe Flash en función del hardware, ya que el Adobe Flash requiere bastantes recursos. Y empezó a dar soporte a pantallas de 4 pulgadas de 720 píxeles. También permitía, a partir de este momento, que las aplicaciones se instalaran en una memoria externa, ya que hasta este momento se instalaban en la memoria interna, pero con el crecimiento de las aplicaciones era bastante fácil colapsar las memorias internas de teléfonos más antiguos que tenían poca memoria. La siguiente versión, la Gingerbread, apareció en diciembre de 2010. Ya da soportes a pantallas extra grandes, las VXGA. También tiene soporte nativo para Voice IP. Soporta también redes de proximidad, NFC. Se centraliza un gestor de descargas para todas las aplicaciones puedan hacer uso de él. Inicia lo que serían los recolectores de basura concurrentes, que mejoran la utilización de la memoria, incluso liberando trozos de memoria de una aplicación que no se están utilizando aunque la aplicación siga en marcha. Incorpora ya soporte nativo para giroscopio y barómetro. Y con eso llegamos a la versión Honeycomb. Esta se lanzó en febrero de 2011. Básicamente es una versión que se hizo muy específica para tablets. De hecho, las especificaciones mínimas que se exigían para poder instalar Honeycomb eran lo suficientemente elevadas como para que solo tablets, y además tablets bastante avanzados, pudieran cumplirla. Se hizo muy orientada también a lo que sería la tableta Motorola Xoom e incorporó la nueva interfaz virtual Holo, que es la que se utiliza hoy en día con modificaciones en las siguientes versiones. Incorporó también una barra del sistema en la que podían ponerse los botones físicos que hasta ahora aparecían en los teléfonos, es decir, el botón Home, el botón Back, el botón Menú.
podían incluirse directamente en la barra de forma que no fuera necesario que el dispositivo contara con ellos físicamente. También aparecen las barras de acción en la parte superior de las actividades de las aplicaciones. El navegador empieza a utilizar pestañas múltiples. Empezamos a trabajar con soporte nativo de paneles de navegación, es decir, el uso de fragmentos en programación, de forma que podemos dejar en una actividad, podemos dejar a la izquierda un panel fijo y, dependiendo de ese panel fijo a la izquierda, el tener un contenido en el panel de la derecha. También se comienza el soporte de procesadores multinúcleo y permite el encriptado de todos los datos de usuario de un dispositivo, de forma que si se pierde, estos, al estar encriptados, solo pueden ser descifrados por el usuario original y no pueden ser leídos por una persona ajena a ese dispositivo. Incorpora también la posibilidad de redimensionar los widgets de pantalla y proporciona soporte a dispositivos USB, como pueden ser ratones, módems USB o dispositivos de memoria a través de un puerto USB actuando el dispositivo Android como host. La versión Ice Cream Sandwich, que fue lanzada en octubre de 2011, potencia en gran manera lo que son los lanzadores personalizables. Es decir, aplicaciones que nos pueden permitir cambiar el aspecto totalmente de la pantalla principal de Android desde el cajón de aplicaciones. Incorpora captura de pantalla, acceso a algunas aplicaciones específicas desde la propia pantalla de bloqueo sin necesidad de desbloquear el teléfono. Incorpora la nueva tipografía Roboto, dejando de lado la antigua tipografía Droid Sans. Permite la edición de fotos directamente en la galería, integrándolo directamente en la propia galería de imágenes. Proporciona soporte WebP y permite la grabación de vídeo en Full HD. ¿Y qué cuota de mercado tiene cada una de estas versiones? Esto nos va a interesar para, en el momento en el que elijamos utilizar unas funciones u otras dentro de nuestra aplicación Android, tenemos que tener en cuenta que algunas funciones que podamos utilizar no estarán disponibles en versiones anteriores, por lo que utilizar una versión va a limitar para qué sistemas operativos vamos a poder trabajar. Por tanto, es interesante el conocer qué cuotas de mercado tienen las diferentes versiones de Android. Como podemos ver, las versiones más extendidas en este momento son la Gingerbread, que tiene un 36% de cuota, junto con la Ice Cream Sandwich y la Jelly Bean. Toda aplicación que hagamos por debajo de la Gingerbread, es decir, por debajo de la API 10, nos va a permitir que este 36% de dispositivos que tienen la Gingerbread puedan ejecutar la aplicación. Si esta especificación de mínimo no se la ponemos a la aplicación, es posible que utilicemos funciones que no estén soportadas por Gingerbread y que, por tanto, los dispositivos con este sistema operativo no puedan ejecutarlas. Tenemos que tenerlo claro para hacer un balance entre la utilidad de la nueva funcionalidad que vamos a aportar con estas funciones que no se incorporan en versiones anteriores y la cuota de mercado que vamos a perder de nuestra aplicación.